For centuries, the Quechua-speaking people of Peru have been cargueros, or burden bearers. Some do it because they can't afford a donkey or a horse to carry their heavy loads. Then there are Quechuas who make a living by carrying the heavy loads of others. Some men claim that chewing coca leaf helps them carry extra heavy loads, like sacks of potatoes or bags of cement. Quechuas carry so many physical burdens that even their vocabulary reflects the importance of this action. Is it carried on the back, over the shoulder, or in the hand? Is it carried by one person, two, or by many? Is it carried uphill or downhill? Is it carried in one hand or in both hands? Is it carried in something with a handle? Each of these variations is expressed by a different verb in Quechua. Each day, Quechua people carry big and little burdens almost everywhere they go. Other burdens are beliefs handed down from their ancestors. Living in fear and appeasing the spirit world, they follow the ancient rituals of their forefathers to free themselves of these heavy burdens, like making offerings to the spirit of the mountain, so they will prosper, or so he won't tumble boulders down on their houses, killing them. Living under the dominant Spanish-speaking society is a humiliating burden. Many are ashamed to admit they even speak Quechua. As a result, many Quechuas believe that what they speak isn't really a language. While talking, some will hang their heads in shame, afraid to look an outsider in the eye. Their only escape is to deny their language and heritage and hope somehow to be accepted into the Spanish-speaking world. Then there is the burden of not understanding the Christian message and church traditions because everything is in Spanish. The majority of Quechuas have never heard the gospel in their own language. Some people have had a Bible in Spanish for show or for good luck, never realizing that it contained a wonderful message of freedom and salvation. 20 years ago, Wycliffe Bible translators sent 2 couples to central Peru to translate God's Word for 2 neighboring Quechua languages. With their young families, they set out to live with the Quechua people, learn their language, prepare an alphabet and literacy materials, and study their culture. It was hard for these 2 couples to decipher this strange language that was so different from English or Spanish. But little by little, the pieces of the puzzle began to fall into place. They worked daily with their Quechua counterparts, asking hundreds of questions, trying to pronounce the different sounds. Finally, they were able to communicate enough to learn more about the language, culture, and history. Realizing that these strangers were trying so hard to learn their language and be part of the community, the people began to open up and tell things that no outsider had heard before, about their beliefs and fears that keep them so burdened and oppressed. What a joy it was to finally translate some simple scripture portions and see the people's response to the truth of God's Word. You mean God loves us? We don't have to be afraid of the mountain and what it might do to us? You mean Jesus died to make us God's children? Oh, we never knew. When the video of the Gospel of Luke was dubbed into their language and shown in the villages, they saw Jesus in living color, speaking Quechua and talking with people just like them. The word spread from village to village. People began saying, "Look, even Jesus speaks our language." Old and young alike were deeply moved and said, "We've seen it, we've heard it, and now we understand." As the translators printed portions of the New Testament, more Quechuas came to Christ. The response of people was an encouragement to the translation teams. One grandma had learned a few words in Spanish that she would repeat over and over in prayer. When she learned that God spoke her language, she was so excited. Now I can just talk to him, and he understands me. Finally, the whole New Testament was finished and published. What a celebration. The 2 New Testament dedications were held on consecutive weekends,
The Margos dedication was preceded by 2 days of teaching to introduce the believers to the New Testament and help them understand just what is inside these precious books. At the Wamalias dedication, Quechuas gathered from villages far and near to buy their own copies of the New Testament in their language. I'll read this New Testament so I can better tell others the good news. They joyfully paraded through the streets of town with thanksgiving and in great celebration of the occasion. The keynote speaker at both dedications was Wilmer Mayo. As a young boy, he had been ashamed to even speak his language. But when he came to know Christ, he wanted to share his newfound faith. So he became a vital part of the Bible translation team and developed the gift of clearly communicating God's message to his people in their heart language. More than one pastor confided that he didn't really understand the Spanish Bible that he had been using. Now reading in Quechua reaches deep into my heart. Many Quechua pastors have completed a series of 10 Bible seminars. Most of these men have had no Bible training at all. They are so thankful for the simple materials to use in teaching their people the Word of God. Today, you can hear Quechuas singing praises to God in their own language. You can find Quechua men teaching their little congregations in their own language. God is making His Word available to the Quechuas in their own language. His promise is that His Word will lift burdens from the hearts and souls of the Quechua-speaking people of Peru. Por siglos, muchos quechuahablantes de la Sierra del Perú han sido cargueros. Algunos cargan porque no pueden comprar un burro o un caballo para llevar los bultos pesados. Algunos se ganan la vida cargando bultos pesados para otros. Algunos dicen que chaccharoja de coca les ayuda a cargar los bultos más pesados como costales de papa o bolsas de cemento. Los quechuas cargan tantos bultos que su vocabulario refleja la importancia de esa actividad. Se carga a la espalda, sobre el hombro o en la mano. Es cargado por una persona, 2 personas o muchas personas. Se carga cuesta arriba o cuesta abajo. Se lleva en una mano o en las 2 manos. Se lleva en un recipiente con asa. El quechua tiene un verbo para cada una de esas formas de cargar. Los quechuas llevan bultos grandes y pequeños todos los días a donde quiera que vayan. Otras cargas no son tan obvias. Este es el caso de las creencias en el mundo de los espíritus que han heredado de sus antepasados. Temen a los espíritus y para apaciguarlos y liberarse de las cargas que representan, siguen los rituales ancestrales. Se ofrecen sacrificios al espíritu del cerro para tener prosperidad y para que el espíritu no deje caer rocas sobre sus casas y los mate. Vivir junto a una sociedad hispanohablante mayoritaria
es una carga de humillación. Muchos se avergüenzan de decir que hablan quechua, y por eso muchos quechuas creen que lo que hablan no es un idioma verdadero. Cuando hablan, algunos agachan la cabeza de vergüenza, temerosos de encontrarse con la mirada del foráneo. Su única salida es negar su lengua y su herencia cultural, y esperar que de alguna manera el mundo hispanohablante los acepte. Existe también la carga de no poder entender el mensaje cristiano y las tradiciones de la Iglesia, porque toda la enseñanza se da en castellano. Los quechuas en su mayoría nunca han escuchado el mensaje del Evangelio en su lengua materna. Algunos han tenido una Biblia en castellano solo para impresionar o como un amuleto, sin darse cuenta de que contiene un mensaje maravilloso de libertad y salvación. Hace 20 años, Wycliffe, traductores de la Biblia, envió a 2 parejas para trabajar con el Instituto Lingüístico de Verano en la Sierra Central del Perú, para traducir la palabra de Dios en variedades quechuas de 2 valles vecinos. Fueron con sus hijos pequeños a vivir en las comunidades quechuas para aprender la lengua, elaborar un alfabeto, producir materiales de alfabetización y estudiar la cultura. Descifrar esas lenguas tan diferentes del inglés y el castellano fue un trabajo difícil, pero poco a poco se fue armando el rompecabezas. Trabajaban diariamente con sus asesores quechuahablantes, haciendo innumerables preguntas y tratando de pronunciar los sonidos del quechua. Finalmente llegó el día en que pudieron comunicarse con la gente para aprender más sobre el idioma, la cultura y la historia del pueblo. Cuando los comuneros se dieron cuenta de que los visitantes foráneos se esforzaban por aprender el quechua y ser parte de la comunidad, comenzaron a tener confianza y les hablaron de cosas que ningún foráneo había escuchado. Fue un gozo poder traducir algunos pasajes sencillos de las Escrituras y observar cómo respondían a la verdad de la palabra de Dios. ¿Quiere decir que Dios nos ama? ¿Que ya no tenemos que temer al cerro y lo que podría hacernos? ¿Quiere decir que Jesús murió para que seamos hijos de Dios? Ah, no sabíamos. Cuando el video del Evangelio según San Lucas se dobló al quechua y se mostró en las comunidades, vieron a Jesús, lo escucharon hablar en quechua a personas que eran como ellos. La noticia se esparció por las comunidades. Los que veían el video decían, miren, hasta Jesús habla nuestro idioma. Los ancianos y los jóvenes quedaron muy conmovidos y decían, lo hemos visto y lo hemos oído, y ahora entendemos. Con la publicación de porciones del Nuevo Testamento, más quechuahablantes vinieron a Cristo. La respuesta de los lectores animó a los equipos de traducción. Una anciana había aprendido algunas palabras en castellano que repetía y repetía en oración. Saber que Dios hablaba su idioma la emocionó mucho. Ahora solo puedo hablarle y Él me entiende. Finalmente, se terminó y se publicó la traducción del Nuevo Testamento. ¡Qué celebración! La dedicación de los 2 Nuevos Testamentos se celebraron 2 domingos consecutivos. En Margos, estuvo precedida por 2 días de enseñanza para presentar el Nuevo Testamento a los creyentes y ayudarles a comprender el contenido del precioso libro. En Guamalíes, llegaron quechuahablantes de las comunidades de los alrededores para adquirir un Nuevo Testamento en quechua. Voy a leer este Nuevo Testamento para poder contar a otros las buenas noticias. Desfilaron gozosamente por las calles de Yata con gratitud, celebrando la ocasión con mucha liberalidad. El orador principal en las 2 dedicaciones fue Wilmer Mayo. Cuando Wilmer era niño, se avergonzaba de hablar en quechua, pero cuando conoció a Cristo, quiso compartir su fe con los demás, así que se convirtió en un participante vital del equipo de traducción y mostró habilidad para comunicar con claridad el mensaje de Dios a sus paisanos en su lengua materna. Algunos pastores dijeron confidencialmente que en realidad no comprendían la Biblia en castellano que habían estado leyendo. Ahora, la lectura en quechua llega hasta el fondo de mi corazón. Muchos pastores quechuas han participado en una serie de 10 seminarios de estudios bíblicos. La mayoría de ellos no han sido capacitados en institutos bíblicos, así que agradecen la posibilidad de utilizar los materiales simples para enseñar la palabra de Dios en sus comunidades.
En la actualidad, es posible escuchar a los quechuas cantando alabanzas a Dios en su propio idioma. Es posible encontrar a hombres quechuas que enseñan a sus congregaciones en la lengua nativa. Dios ha puesto su palabra a disposición de los quechuas en su propio idioma. Dios ha prometido que su palabra levantará las cargas del corazón y el alma de la población quechua hablante del Perú. La palabra de Dios en la lengua materna puede levantar cargas y cambiar vidas. Nos gozamos con la población quechohablante del Perú porque Dios ahora permitió que le conocieran en su idioma materno. Alrededor del mundo hay millones de personas que siguen llevando la carga de no haber podido oír las buenas nuevas en su propia lengua. Hay 2.700 grupos étnicos que todavía no tienen ningún pasaje de la palabra de Dios traducido a su idioma. Y esa traducción es esencial para cumplir la gran comisión. Este es el reto para la Iglesia del siglo XXI. ¿Responderá usted a este desafío y tomará una responsabilidad en la tarea de traducir la Biblia?